Mis saludos para todos. Ya estamos en otro encuentro con el maravilloso mundo de las ciencias. En la lección anterior trabajamos una clase de consolidación donde analizamos aspectos fundamentales tratados en las lecciones que habíamos impartido hasta ese momento. Para comenzar nuestra lección de hoy, les propongo observar el siguiente esquema. Estamos observando el esquema que representa los niveles de organización de la materia, formado precisamente por los niveles bióticos, o sea, aquellos que forman la vida. Ya conocemos que los organismos que tienen características semejantes se cruzan entre sí y tienen descendencia. Estos constituyen las especies y que éstas forman parte de la biosfera, donde se manifiesta la dinámica de las relaciones entre los organismos, tanto en la población como en la comunidad. En la biosfera operan mecanismos reguladores en los diferentes niveles, influyendo en los organismos en su adaptación al medio ambiente. Todo esto va a determinar el equilibrio general de la biosfera. Debido a la importancia que tiene este tema, hemos dividido el mismo en dos lecciones. Ya les propongo entonces conocer el título que nos corresponde en el día de hoy. Unidad número 4. Niveles de organización de la materia. Lección 9. La biosfera, primera parte. Y precisamente vamos a definir las características de la biosfera. Las características geográficas de nuestro planeta están constituidas por diferentes esferas, las cuales ya ustedes profundizaron al estudiar la asignatura de geografía. De todas estas nos interesa precisamente tratar en nuestra lección la biosfera. Analicemos entonces el significado de esta palabra. Biosfera proviene del griego bio, que significa vida, y esfera, que significa esfera. Por lo tanto, es la parte de nuestro planeta donde se desarrolla la vida.
Por lo tanto, podemos resumir lo siguiente. Biosfera es la parte de la corteza terrestre en la que se manifiesta la vida y está compuesta por todos los organismos en estrecha relación entre sí y con los factores abióticos. Hay que señalar que todos los niveles de organización de la materia están contenidos dentro de la biosfera. Por lo tanto, esto va a determinar la presencia de los componentes esenciales que conforman este nivel de organización. Observemos entonces cuáles son. Componentes esenciales de la biosfera. Estos componentes son los siguientes: materia viva, que ya analizamos en el concepto anterior, los productos orgánicos, minerales y los creados por la materia viva, por ejemplo, carbón, petróleo, humus del suelo, entre otros.
Y también están presentes los materiales minerales formados por la Asociación de Organismos Vivos y Naturaleza Muerta. De todo lo que hemos analizado anteriormente, se derivan las características de la biosfera. Estas son extrema diversidad de organismos vivos desarrollados a lo largo de su evolución, los cuales se encuentran en constante interrelación con el medio ambiente y entre ellos mismos. Recuerden ustedes que ya nosotros analizamos la diversidad de organismos y que se pone de manifiesto en el tamaño, el color, la forma, las estructuras, la duración de la vida, los diferentes hábitats que van a presentar todos en la naturaleza. Otra característica que presenta la biosfera es la estrecha relación entre los diferentes componentes de la biosfera, por ejemplo, los suelos, la vegetación y la fauna, aspecto que ustedes profundizaron también en la asignatura de geografía.
Es característico encontrar en la biosfera diferentes hábitats a los cuales los organismos se adaptan a desarrollarse en cada uno de ellos. Pero, ¿qué es el hábitat? Observemos. El hábitat es el lugar que reúne un conjunto de condiciones ambientales específicas en las que una especie puede vivir y desarrollarse, o sea, crea adaptaciones propias para poder vivir en un hábitat determinado. Para comprender mejor el concepto de hábitat, los invito a observar un pequeño material relacionado con una sabana, donde ustedes observarán tanto plantas como animales que están adaptados a vivir en ese medio. La sabana espinosa, más al este, en la cuenca africana central, es muy distinta. Aquí, en el reino animal, los leones, los dueños majestuosos de la sabana, aún demuestran la tranquilidad que domina a esta meseta. Las manchas aisladas de verde oscuro que se parecen a árboles son euforbios, plantas similares a los cactos capaces de almacenar agua durante periodos prolongados. Entre las hierbas cortas también se encuentran matorrales pequeños de acacias espinosas junto a incontables termiteros piramidales. Numerosos animales grandes se han adaptado a la sabana natural viviendo en poblaciones más grandes. Por ejemplo, los búfalos salvajes, con sus enormes cuernos. En las llanuras extensas, dominables con la vista, la vida en grandes manadas protege mejor a los animales. Aparentemente frustrada por el hecho de no poder disfrutar de su baño de fango, la hiena se escapa. Solo, este animal de presa no constituye un peligro verdadero para los búfalos. Los que no estén dotados de un cuerpo masivo o de cuernos temibles solo pueden sobrevivir en la sabana si saben correr. Por ejemplo, los pacíficos antílopes y gacelas, que no se inquietan por lo cerca que estén de los leones. Su instinto y un complicado sistema de alarma les dan a entender que los leones ya no tienen hambre y no buscan presa. Hoy en día, la fauna amenazada solo puede retroceder hacia los parques nacionales y las reservas de caza. Muy interesante, ¿verdad? Pero también puede ser un hábitat, un bosque, una selva o simplemente el interior de la panza de cualquier rumiante, donde podemos encontrar diferentes bacterias o protistas. Tenemos entonces que analizar
que las funciones que realiza cada organismo en su hábitat va a determinar precisamente su nicho ecológico. Tomemos entonces la siguiente nota. Las funciones que realiza cada especie en su hábitat es su nicho ecológico. Ejemplo, la búsqueda de alimento o refugio, servir de sostén a otras especies, devorar a unas y ser devorados por otros, etc. Y para que comprendan mejor, voy a ponerle un ejemplo. La planta de mangles rojo sirve de alimento, protección, sostén a muchas especies. Entre ellas tenemos el llamado el ostión de mangle. El nicho ecológico de esta especie, o sea, del ostión del mangle, es precisamente cuando ellos filtran el agua para alimentarse de los organismos que forman parte de ese plancton. Pero a su vez, este es comido por la estrella de mar. Por lo tanto, esa función que realiza esa especie es precisamente la que va a determinar su nicho ecológico para poder alimentarse y protegerse. De esta relación hábitat-nicho ecológico podemos resumir lo siguiente. Conocer qué es el hábitat y el nicho ecológico nos ayuda a la comprensión de todas las interacciones entre los organismos y de estos con el medio ambiente.
Después de analizar las características de la biosfera, los componentes de la misma, qué es el hábitat, cómo muchas especies se adaptan a su medio ambiente y qué significa en cada una de ellas el nicho ecológico, podemos llegar a la siguiente conclusión. La biosfera no es una continuación arbitraria de organismos y medio ambiente, sino que en ella existen discontinuidades. Para comprender mejor esta conclusión, analicemos un ejemplo. El fondo marino de la playa, su costa arenosa, el bosque que apreciamos a continuación, la laguna en medio de este bosque o las altas montañas, nos permiten darnos cuenta de que en ella las poblaciones de organismos de diferentes especies interactúan entre sí, y eso lo hemos analizado anteriormente, y con los factores abióticos, o sea, la relación de los factores bióticos y abióticos que van a conformar precisamente este medio ambiente junto con los factores sociales. Todo esto va a constituir el ecosistema. Como ustedes ven, no es posible establecer límites entre un ecosistema y otro, entre el mar, la laguna, el bosque, las montañas, etc. ¿Por qué? Sencillamente porque los distintos ecosistemas en el planeta se encuentran relacionados entre sí, unos con otros, y esto constituye precisamente la biosfera. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. Las poblaciones de organismos de diferentes especies interactúan entre sí y con los factores del medio ambiente, donde estos se encuentran y constituyen una unidad, o sea, el ecosistema.
De aquí se determina lo siguiente. No es posible establecer límites exactos entre un ecosistema y otro, y es sencillamente porque numerosos organismos viajan periódicamente de un lugar a otro y la vegetación no cambia bruscamente al pasar de un ecosistema a otro. Por ejemplo, el sinsonte busca su alimento en la sabana, pero anida en la zona de bosques. Fíjense ustedes qué interesante es el problema de los ecosistemas, que hasta un tronco caído puede constituir un ecosistema, debido a que en él pueden habitar numerosas especies como insectos, hongos y otros organismos. De todo esto podemos entonces determinar la interrelación que se establece entre todos los ecosistemas y que en general el ecosistema va a conformar una unidad llamada biosfera. Por lo tanto, ahora los invito a realizar un resumen de los momentos importantes de nuestra lección. En la biosfera, cada organismo que existe influye, directa o indirectamente, en la vida de otros. Por ejemplo, la especie humana se relaciona entre sí, pero además lo hace con las plantas, los animales y otros organismos, de los cuales generalmente obtiene beneficios. Cada ecosistema funciona como una unidad ecológica, integral y armónica. Por supuesto, hay que señalar que va a presentar cada uno sus características propias, donde las comunidades formadas en las poblaciones de las diferentes especies realizan todas las funciones inherentes a la vida, estableciéndose así una dependencia entre todas. Los ecosistemas se interrelacionan y en conjunto forman la biosfera.
Recuerden que analizamos ya anteriormente que no podemos establecer límites entre un ecosistema y otro. En nuestra próxima lección los invito a continuar profundizando en este tema y ahora les propongo un trabajo independiente. Basándote en los conocimientos adquiridos sobre la biosfera, interpreta el esquema siguiente. Tomen esta parte del trabajo independiente para después continuar. Y ya aquí tienen el esquema. Tienen que basarse tanto en el concepto, en la relación, en las características, en el hábitat, en el nicho ecológico, o sea, en todo lo que hemos tratado referente a la biosfera para poder interpretar el esquema. También les sugiero que pueden trabajar con el folleto todo lo que viene relacionado con este tema, ya sea en el colectivo con ayuda de su facilitador
o de forma individual, pues también aparecen algunas actividades relacionadas con la biosfera. Espero entonces que hayan quedado motivados para volvernos a encontrar en la segunda parte de esta lección. Por lo tanto, ya me estoy despidiendo hasta nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.